Me desperté asfixiándome con el olor a humo penetrando mis pulmones. Segundos después, la alarma contra incendios desgarró el silencio de la madrugada. Intenté huir, pero todas las puertas y ventanas estaban atrancadas. Cuando finalmente logré escapar, vi algo que me congeló la sangre. Mi marido estaba afuera, grabando las llamas con una sonrisa en el rostro. No estaba tratando de salvarme, estaba esperando que muriera. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La noche estaba tranquila cuando me fui a dormir. Recuerdo que miré el techo por unos minutos antes de finalmente cerrar los ojos, pensando en cómo la vida a veces parece tan normal antes de que todo se derrumbe. Ricardo había salido antes, diciendo que necesitaba resolver unos asuntos en el despacho. Nada diferente. Siempre fue adicto al trabajo, siempre con alguna reunión de última hora, algún cliente importante. Estaba tan cansada que ni siquiera pregunté. Simplemente me bañé, me puse mi pijama y me tiré a la cama. El sueño llegó rápido, pesado, de esos que te jalan a un lugar profundo donde ni los sueños pueden alcanzarte. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente algo me arrancó de esa oscuridad cómoda. Un olor, fuerte, penetrante, sofocante. Mi nariz comenzó a arder antes de que mi mente procesara lo que estaba sucediendo. Era humo, humo denso, tóxico, llenando el cuarto como un intruso silencioso. Abrí los ojos en pánico. La oscuridad aún dominaba, pero había algo diferente en el aire. Una neblina blanquecina flotaba cerca del techo, reflejando una luz anaranjada que venía de algún lugar de la casa. Mi corazón se disparó instantáneamente. Entonces vino el sonido. Estridente, cortante, desesperante. La alarma contra incendios estalló en una secuencia frenética de bips que perforaban mis tímpanos. Era real. La casa se estaba incendiando. Salté de la cama con las piernas temblorosas. El piso estaba caliente bajo mis pies descalzos, muy caliente. Corrí hasta la puerta del cuarto, agarré la perilla sin pensar y solté un grito de dolor. El metal estaba hirviendo, quemando mi palma al instante. Ignoré el dolor y forcé la puerta con el hombro. Nada. La puerta no se movió ni un milímetro. Intenté de nuevo, esta vez usando toda mi fuerza, golpeando mi cuerpo contra la madera con desesperación. La puerta estaba atrancada. ¿Pero por qué? Nunca cerrábamos la puerta del cuarto por dentro. Nunca. E incluso si estuviera cerrada, debería poder abrirla girando la perilla. Mi cerebro comenzó a trabajar a un ritmo acelerado mientras el humo se volvía más espeso. Esta puerta estaba cerrada con seguro por fuera. Alguien me encerró aquí dentro. El pánico subió por mi garganta como bilis. Grité por Ricardo, mi voz saliendo ronca y desesperada entre los ataques de tos que comenzaban a dominarme. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapada! Nada. Solo el crepitar siniestro del fuego consumiendo la casa a mi alrededor y esa alarma incesante recordándome que el tiempo se estaba acabando. El humo ahora descendía desde las alturas, formando una cortina grisácea que reducía mi visibilidad. Mis ojos ardían tanto que apenas podía mantenerlos abiertos. Cada respiración era una tortura, como si estuviera inhalando vidrio molido. Tambaleé hasta la ventana, tosiendo violentamente, sintiendo mi pecho apretarse. Las cortinas estaban abiertas, y a través del vidrio, empañado por el humo, pude ver el patio iluminado por la luz anaranjada de las llamas que ya consumían la parte de abajo de la casa. Agarré la palanca de la ventana con mis manos temblorosas y traté de abrirla. Tiré con todas mis fuerzas. No pasó nada. Intenté de nuevo y de nuevo. La ventana no se movía. No era solo que estuviera atascada. Miré más de cerca y se me heló la sangre. Alguien había puesto clavos en los lados de la ventana. Clavos gruesos, martillados profundamente en la madera, impidiendo cualquier movimiento. Esto no fue un accidente. Esto no fue una falla eléctrica ni una vela olvidada. Alguien planeó esto.
Alguien me encerró aquí dentro para que muriera. El cuarto se estaba volviendo insoportablemente caliente. El aire estaba enrarecido. Cada intento de respirar traía más humo que oxígeno. Mis piernas comenzaron a flaquear. Sentí mi visión nublarse, no solo por el humo, sino por la falta de aire. No. No podía desmayarme. Si me desmayaba ahora, sería el fin. Miré a mi alrededor desesperadamente buscando cualquier cosa que pudiera usar. Mis ojos se posaron en la silla de madera pesada al lado del escritorio. Era maciza, antigua, con patas gruesas y resistentes. Sin pensarlo 2 veces, agarré la silla con ambas manos. Era pesada, mucho más pesada de lo que imaginaba, pero la adrenalina que corría por mis venas me dio una fuerza que no sabía que tenía. Levanté la silla por encima de mi cabeza, tambaleándome ligeramente con el peso, y con un grito que salió del fondo de mi alma, la arrojé contra la ventana. El primer impacto creó una grieta en forma de telaraña en el vidrio. No fue suficiente. Agarré la silla de nuevo, ignorando el ardor en mis brazos, la tos que me desgarraba la garganta, y golpeé la ventana una segunda vez. El vidrio explotó en 1000 pedazos, cayendo tanto dentro como fuera. El aire fresco de la noche invadió el cuarto como una bendición, pero también alimentó las llamas que ya lamían la puerta por las grietas. Tenía segundos antes de que el cuarto se transformara en un infierno completo. Subí al alféizar de la ventana sin dudar. Fragmentos de vidrio todavía atrapados en el marco rasgaron mi piel, cortando mis brazos, mis piernas, mis pies. El dolor era agudo, pero distante. Mi cuerpo estaba en modo de supervivencia pura. Miré hacia abajo. El suelo parecía estar a kilómetros de distancia, aunque probablemente eran solo 3 metros. No había tiempo para calcular, para pensar en una forma más segura. O saltaba ahora o moría quemada. Cerré los ojos y me arrojé. La caída pareció durar una eternidad y un segundo a la vez. Mi cuerpo giró en el aire, descontrolado, y luego vino el impacto. Aterricé en la hierba mojada con un golpe que expulsó todo el aire de mis pulmones. Un dolor punzante explotó en mi tobillo derecho, irradiando por toda la pierna. Mi hombro izquierdo también había golpeado con fuerza, y cada movimiento era agonía. Pero estaba viva, estaba afuera, estaba respirando aire puro. Me quedé allí tumbada por unos segundos, jadeando, tosiendo, tratando de hacer que mis pulmones funcionaran de nuevo. La hierba estaba fría y húmeda bajo mi cuerpo, un contraste sorprendente con el calor infernal del que acababa de escapar. Cuando finalmente pude moverme, me giré de lado e intenté apoyarme en el codo. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta. Lentamente me forcé a sentarme, gimiendo de dolor. La sangre escurría de los cortes en mis brazos, manchando mi pijama claro. Fue entonces que levanté la vista y vi la casa. Nuestra casa. Las ventanas del piso de abajo vomitaban llamas anaranjadas que lamían las paredes externas, subiendo hacia el techo. El humo negro y espeso se elevaba en columnas siniestras contra el cielo oscuro de la madrugada. Y fue allí, en ese momento de horror absoluto, que mis ojos captaron algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una figura. Al otro lado del patio, cerca de la cerca que separaba nuestra propiedad de la calle, era un hombre, parado completamente inmóvil, con el brazo levantado en mi dirección. No en mi dirección. Hacia la casa en llamas. Estaba sosteniendo un celular, filmando. La luz anaranjada del incendio iluminaba su rostro con suficiente claridad para que reconociera cada rasgo. Mi sangre, que ya estaba helada, se congeló por completo en mis venas. Era Ricardo. Mi marido. No estaba corriendo desesperado, no estaba gritando por ayuda, no estaba tratando de encontrarme o llamar a los bomberos. Estaba simplemente allí, parado como una estatua, filmando nuestra casa ser consumida por las llamas con la calma de quien mira un atardecer. Y entonces lo vi. Incluso a la distancia, incluso con la visión aún nublada por el humo,
Lo vi claramente. Sus labios se curvaron. Una sonrisa. Pequeña, pero inconfundible. Una sonrisa de satisfacción. De triunfo. Estaba esperando que muriera allí dentro. No sé cuánto tiempo me quedé allí, sentada en la hierba mojada, mirando a Ricardo. Podrían haber sido segundos o minutos. El tiempo había perdido significado. Todo lo que existía era esa imagen grabada a hierro y fuego en mi mente. Mi marido, el hombre con el que compartí 5 años de mi vida, sonriendo mientras me veía morir. Aún no me había visto. Estaba demasiado concentrado en filmar, capturando cada ángulo de las llamas que devoraban el cuarto donde yo debería estar, donde él pensaba que yo todavía estaba. Mi cuerpo comenzó a temblar. No era solo por el frío de la noche o por el choque físico de la caída. Era algo más profundo, visceral. Era el colapso de toda una realidad. El Ricardo que conocía, que me abrazaba por las noches, que hacía desayuno los domingos, que se reía de mis chistes malos, ese Ricardo nunca existió. O tal vez había existido una vez, pero murió en algún lugar en el camino, reemplazado por este extraño que ahora sostenía un teléfono como si estuviera documentando sus vacaciones. Fue cuando gemí. Un sonido bajo, involuntario, escapó de mis labios mientras intentaba levantarme, y mi tobillo lastimado cedió bajo mi peso. Fue solo un pequeño ruido, pero en la quietud de la madrugada fue suficiente. Ricardo bajó el celular bruscamente. Su cabeza giró en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que el choque se registró en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente. El teléfono casi se resbala de su mano. Por una fracción de segundo vi al verdadero Ricardo, o mejor dicho, vi al monstruo detrás de la máscara que él había usado también. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la transformación ocurrió. Como un actor experimentado entrando en escena, Ricardo recompuso su rostro. El choque dio lugar al pánico. El pánico dio lugar a la desesperación. Se metió el celular en el bolsillo tan rápido que casi lo tira, y luego comenzó a correr hacia mí. ¡Valeria! Su voz desgarró la noche, cargada de una emoción que me habría convencido si no hubiera visto esa sonrisa. ¡Valeria! ¡Dios mío, Valeria! Cruzó el patio en segundos, su respiración pesada, sus ojos abiertos de par en par en fingida preocupación. Se tiró a mi lado en la hierba, sus manos tocando mi rostro, mis hombros, como si estuviera asegurándose de que yo era real. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Dios mío, pensé. Su voz falló convincentemente, y lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, lágrimas de cocodrilo. Pensé que te había perdido. Me jaló hacia un abrazo apretado, tan apretado que podía sentir su corazón latir contra mi pecho. Pero había algo mal. Su corazón no estaba acelerado como debería estar. No latía con el ritmo frenético de alguien que acababa de presenciar un horror. Latía firme, controlado, tranquilo. Mi cuerpo se puso rígido en sus brazos. Cada fibra de mi ser gritaba que me alejara, pero algo me detuvo. Un instinto de supervivencia que susurraba: no reveles que lo sabes. Aún no. ¿Qué pasó? Se alejó un poco, sosteniendo mi rostro entre sus manos, forzándome a mirarlo a los ojos. ¿Cómo comenzó el fuego? ¿Estás herida? Déjame ver. Sus manos corrieron por mis brazos, examinando los cortes de los fragmentos de vidrio. Hizo todos los sonidos correctos de preocupación, todas las expresiones correctas de horror. Si no supiera la verdad, habría creído que era el marido más dedicado del mundo. Yo... no sé. Mi voz salió ronca, dañada por el humo que había inhalado. Me desperté con el olor a humo. La puerta estaba atrancada. No podía salir. Observé su rostro cuidadosamente mientras hablaba. Vi la más mínima de las dudas en sus ojos cuando mencioné la puerta atrancada. Fue rápido, casi imperceptible, pero estaba allí. ¿Atrancada?, repitió,
frunciendo el ceño como si estuviera genuinamente confundido. Pero, ¿cómo? Nunca cerramos esa puerta. No sé, Ricardo. Solo sé que estaba atrancada. Tosí violentamente, mis pulmones aún luchando por expulsar el humo. Tuve que romper la ventana para salir. Las ventanas también. No abrían. Dios mío. Sacudió la cabeza, una actuación impecable de incredulidad y horror. Debió haber sido el calor. A veces el metal se expande con temperaturas altas y las cosas se atascan. Gracias a Dios pudiste romper la ventana. Mentiroso. Las ventanas estaban clavadas. El calor no pone clavos en marcos de madera. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, volviéndose cada vez más fuertes. Los bomberos estaban llegando a nuestra calle en la Ciudad de México. Algunos vecinos comenzaron a aparecer en las ventanas y puertas, despertados por el ruido y las llamas que ahora iluminaban toda la calle. Ricardo se levantó rápidamente, ayudándome a ponerme de pie, aunque cada movimiento era una tortura para mi tobillo lastimado. Me apoyó con un brazo alrededor de mi cintura, desempeñando perfectamente el papel del marido protector. Calma, amor. Te ayudo. Vamos lejos de la casa. Los bomberos ya están llegando. Su voz era suave, reconfortante, mientras me guiaba lejos del calor de las llamas. 2 camiones de bomberos doblaron la esquina, sus luces rojas y azules pintando la noche en tonos de emergencia. Paramédicos saltaron de una ambulancia que venía justo detrás, corriendo en mi dirección con una camilla y equipo médico. Ricardo me entregó a su cuidado inmediatamente, pero mantuvo una mano en mi hombro, sin alejarse mucho. Continuó con su actuación, explicando a los bomberos y a los paramédicos lo que había pasado, o mejor dicho, su versión de lo que había pasado. Había salido a comprar medicina. Su voz estaba cargada de emoción mientras hablaba con el jefe de bomberos. Mi mujer no se sentía bien antes, y la farmacia 24 horas queda a unos 15 minutos de aquí. Cuando volví, vi las llamas. Intenté entrar, pero el fuego ya estaba muy fuerte. No pude llegar hasta ella. Pensé... Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando en sollozos controlados. Los bomberos asintieron con simpatía, dando palmaditas reconfortantes en su hombro. Nadie sospechaba nada. ¿Por qué sospecharían? Era el marido devastado, la víctima secundaria de esta tragedia. Mientras los paramédicos limpiaban mis heridas y chequeaban mis signos vitales, yo observaba a Ricardo. Conversaba con los vecinos que se habían acercado, aceptando abrazos y palabras de consuelo. Su actuación era impecable. Cada gesto, cada expresión, cada palabra estaba perfectamente calibrada para retratar a un hombre en shock, agradecido de que su esposa estuviera viva. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad ardía dentro de mí más intensamente que cualquier llama. Señora, necesitamos llevarla al hospital. El paramédico más viejo tocó mi brazo suavemente. Inhaló mucho humo, y esos cortes necesitan sutura. Vamos a subirla a la ambulancia. Asentí en silencio. Mi garganta estaba demasiado lastimada para hablar mucho, y parte de mí estaba aliviada de tener una excusa para no tener que decir nada. Ricardo inmediatamente se ofreció a ir conmigo, por supuesto. Subió a la ambulancia, sentándose a mi lado, sosteniendo mi mano durante todo el trayecto hasta el Hospital Ángeles. Para cualquier observador externo, éramos la pareja perfecta, unidos por la tragedia. Pero cada vez que tocaba mi mano, cada vez que miraba a mis ojos con esa falsa preocupación, yo veía la sonrisa. Esa maldita sonrisa iluminada por las llamas. Y yo sabía que si quería sobrevivir, realmente sobrevivir, tendría que ser más inteligente que él. Tendría que jugar su juego. Por ahora. El hospital estaba silencioso a esa hora de la madrugada. Las luces fluorescentes del pasillo parecían excesivamente brillantes después de la oscuridad de la noche y del humo que había nublado mi visión. Mis ojos ardían, no solo por la irritación física, sino por las lágrimas que me rehusaba a dejar caer frente a Ricardo.
Las enfermeras me llevaron a una sala de emergencias, donde un médico joven comenzó a examinar mis lesiones. Ricardo se quedó afuera inicialmente, hablando con el equipo administrativo sobre papeleo y seguro. Cuando finalmente entró en la sala, trajo consigo un vaso de agua y esa expresión de preocupación ensayada que ahora yo reconocía como falsa. ¿Cómo te sientes? Se acercó, posando la mano en mi hombro. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no encogerme a su toque. Cansada. Mi voz salió aún más ronca que antes. El médico había explicado que mi garganta estaba inflamada por la inhalación de humo y que probablemente tardaría días en mejorar por completo. Y adolorida. El doctor dijo que vas a estar bien. Ricardo jaló una silla cerca de la camilla donde estaba sentada. Tus pulmones están limpios, gracias a Dios. Los cortes van a cicatrizar. Tuviste suerte, Valeria. Mucha suerte. Suerte. Le llamó a eso suerte. Como si hubiera escapado por casualidad, y no porque luché desesperadamente por mi vida mientras él filmaba esperando que muriera. El médico regresó con una enfermera, trayendo material para suturar los cortes más profundos en mis brazos y piernas. Ricardo sostuvo mi mano durante el procedimiento, haciendo pequeños círculos con el pulgar en mi espalda en un gesto que debería ser reconfortante, pero que me daba náuseas. Usted también debe estar en shock. La enfermera miró a Ricardo con simpatía mientras aplicaba anestesia local en mi brazo. Debió haber sido aterrador ver su casa incendiándose así. Lo fue. Ricardo sacudió la cabeza, su voz pesada. Solo puedo pensar en lo que podría haber pasado si ella no hubiera podido salir. Si yo hubiera llegado unos minutos después. Dejó la frase inacabada, permitiendo que la enfermera llenara los espacios en blanco con su propia imaginación. Ella hizo un sonido compasivo, claramente conmovida por la aparente devoción de ese marido. Quería gritar, quería sacudirla y decirle que el hombre sentado allí, sosteniendo mi mano tan gentilmente, había clavado las ventanas, que había atrancado la puerta del cuarto por fuera, que había iniciado ese fuego intencionalmente, con el objetivo específico de matarme. Pero no podía, no sin pruebas, y en ese momento, herida, exhausta, aún procesando el trauma, yo sabía que nadie me creería. Ricardo había construido su persona cuidadosamente. Para el mundo exterior éramos la pareja perfecta. Él era el marido atento, el proveedor dedicado. Yo sería descartada como una mujer traumatizada, posiblemente delirando por la inhalación de humo. Así que permanecí en silencio, dejando que cosieran mis heridas, mientras Ricardo mantenía la mano en mi hombro, un peso constante recordándome su presencia. Después de lo que pareció una eternidad, el equipo médico terminó. Tenía 12 puntos en total, 5 en el brazo izquierdo, 4 en la pierna derecha, 3 en el pie. Mi tobillo estaba vendado firmemente, un esguince severo que requeriría semanas de recuperación. Se dieron prescripciones para analgésicos y antibióticos para prevenir infección. Vamos a mantenerla aquí en observación hasta mañana por la mañana. El médico hizo anotaciones en su tabla. Queremos asegurarnos de que no haya complicaciones respiratorias tardías. La inhalación de humo puede ser traicionera. Ricardo agradeció profusamente, estrechando la mano del médico con gratitud exagerada. Cuando finalmente nos quedamos solos en el cuarto privado al que me transfirieron, jaló una silla cerca de mi cama y se sentó. Necesitas descansar. Ajustó mi manta, alisando los bordes con cuidado meticuloso. Fue una noche horrible, pero ya pasó. Estamos a salvo ahora. A salvo. ¡Qué broma tan cruel! Estaba atrapada en un cuarto de hospital con el hombre que había intentado asesinarme, y él hablaba de seguridad. Ricardo. Mi voz salió débil, pero necesitaba hacer la pregunta. Necesitaba ver cómo reaccionaría. ¿Viste algo raro cuando volviste a casa? ¿Alguien rondando la propiedad? Frunció el ceño, pareciendo considerarlo cuidadosamente. No, ¿por qué? Es que... Hice una pausa, fingiendo duda. Las puertas, Ricardo. La puerta del cuarto estaba atrancada por fuera.
Y las ventanas no estaban solo atascadas, había algo bloqueándolas. Vi sus ojos estrecharse por una fracción de segundo antes de que controlara su expresión. Valeria, estabas en pánico. La casa se estaba incendiando. A veces nuestra percepción se distorsiona en situaciones extremas. Sé lo que vi. Estoy seguro de que sí, amor. Su tono era paciente, casi condescendiente. Pero piénsalo bien. ¿Quién querría hacernos daño? No tenemos enemigos. Probablemente fue un cortocircuito, algún cableado antiguo. Esas cosas pasan. Estaba haciéndome dudar de mí misma, intentando plantar la semilla de la incertidumbre. Era una táctica clásica de manipulación y, si no hubiera visto esa sonrisa, tal vez habría funcionado. Tal vez. Me giré de lado, cerrando los ojos. Estoy demasiado cansada para pensar en eso ahora. Claro, claro. Se levantó, besando mi frente con una ternura que me hizo querer alejarlo violentamente. Voy a dejarte descansar. Me quedaré aquí en la silla. No iré a ninguna parte. Aquello era justamente lo que temía. No iría a ninguna parte. Se quedaría allí, vigilándome, asegurándose de que no dijera nada inconveniente a las enfermeras o médicos. Era una vigilancia disfrazada de cuidado. Mantuve los ojos cerrados, regulando mi respiración para parecer que estaba durmiendo. Oí a Ricardo acomodarse en la silla reclinable al lado de mi cama, el cuero crujiendo bajo su peso. Unos minutos después, oí el sonido suave de su respiración volviéndose más profunda y regular. Pero yo no dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, veía esa sonrisa. Sentía el calor sofocante del cuarto, el ardor del humo en mis pulmones, el pánico de estar atrapada sin salida. Y ahora, acostada en esa cama de hospital, rodeada por el bip monótono de los monitores, comencé a pensar, realmente pensar. ¿Por qué? ¿Por qué Ricardo quería matarme? No tenía sentido. No éramos ricos. Teníamos una vida cómoda, pero nada extraordinario. Mi seguro de vida era modesto. El suyo también. No venía ninguna herencia, ninguna deuda abrumadora que yo supiera. A menos que hubiera algo que yo no sabía. Esa posibilidad me dejó helada. ¿Cuántas cosas sobre mi propio marido realmente desconocía? Nos habíamos casado después de 2 años de noviazgo. Él trabajaba en finanzas, siempre ocupado, siempre con reuniones. Yo era profesora de literatura en una escuela privada, un trabajo que amaba, pero que no pagaba especialmente bien. Nuestra rutina era predecible, cómoda, o al menos eso pensaba. Pero ¿qué tal si toda esa normalidad era solo una fachada? ¿Qué tal si Ricardo tenía toda una vida que yo desconocía? Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que me creyera. Y solo había una persona que encajaba en esa descripción: Brenda. Brenda era mi mejor amiga desde la universidad. Más que eso, era una abogada penalista chingona y una de las mejores de la Ciudad de México. Si alguien podía ayudarme a navegar por esta situación imposible, era ella. Pero ¿cómo contactarla sin que Ricardo se diera cuenta? Él estaba allí, a menos de 2 metros de mí, y yo no tenía mi celular. Probablemente había sido destruido en el incendio. Tendría que esperar. Esperar el momento justo, la oportunidad correcta. Y mientras tanto, tendría que seguir actuando. La esposa traumatizada, frágil, dependiente de su marido dedicado para apoyo emocional. Mientras por dentro, silenciosamente, yo comenzaba a planear mi supervivencia. Porque ahora entendía una cosa con absoluta claridad. Ricardo había fallado en matarme una vez, pero hombres como él, hombres que sonríen mientras ven a sus esposas quemarse, no se rinden fácilmente. Intentaría de nuevo, y la próxima vez yo tenía que estar preparada. La mañana llegó lentamente, filtrada a través de las cortinas blancas del cuarto de hospital. La luz pálida del amanecer reveló a Ricardo aún durmiendo en la silla reclinable, su cabeza inclinada en un ángulo incómodo,
la boca ligeramente abierta. Parecía tan común, tan humano. Era difícil reconciliar esa imagen con el monstruo que yo sabía que era. Una enfermera entró silenciosamente para verificar mis signos vitales. Sonrió al ver a Ricardo durmiendo y susurró: «Se quedó aquí toda la noche». No quiso irse ni por un minuto. Tienes suerte de tener un marido tan dedicado. Suerte. Esa palabra de nuevo. Forcé una sonrisa débil y asentí, incapaz de formar palabras a través del nudo en mi garganta. Después de que la enfermera se fue, me quedé acostada mirando el techo, mi mente corriendo. El médico había dicho que probablemente me darían el alta por la mañana, lo que significaba volver a... ¿Dónde? Nuestra casa estaba destruida. Tendríamos que quedarnos en un hotel, o tal vez con alguien de la familia de Ricardo. Esa última posibilidad me dejó aún más tensa. La familia de Ricardo, su madre sobreprotectora, su hermano empresario de éxito, siempre me trataron con una educación fría. Nunca fui lo suficientemente buena para su hijo, nunca lo suficientemente elegante, nunca de una familia lo suficientemente importante. La idea de depender de ellos ahora, mientras secretamente sospechaba que Ricardo había intentado matarme, era casi insoportable. Ricardo despertó alrededor de las 7 de la mañana, frotándose los ojos y estirando el cuello con un gemido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, esa sonrisa cuidadosamente calibrada apareció al instante. «Buenos días, amor. ¿Cómo te sientes?» «Adolorida». No necesité fingir el dolor. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba en protesta cada vez que me movía. «Voy a llamar a la enfermera para ver si pueden darte algo más fuerte para el dolor». Se levantó, besando mi frente antes de salir del cuarto. Apenas salió, tomé el teléfono del hospital al lado de mi cama. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número que había memorizado años atrás. El celular de Brenda. Ella siempre se levantaba temprano para correr, así que había una posibilidad de que contestara incluso antes de las 7:30 de la mañana. 3 timbrazos. 4. Mi corazón latía frenéticamente. Ricardo podría volver en cualquier momento. «¿Hola?» La voz familiar de Brenda sonó al otro lado de la línea. «Bri». Mi voz salió en un susurro urgente. «Soy yo, Valeria. Necesito ayuda». «¿Valeria? ¿De qué estás hablando? Son las 7 de la mañana y estás susurrando». «¿Qué?» «Por favor, solo escúchame. No tengo mucho tiempo». Hablé rápidamente, mis ojos fijos en la puerta. «Algo terrible pasó. Nuestra casa se incendió anoche. Casi muero». «Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Hospital Ángeles. Bri, no fue un accidente. Ricardo intentó matarme. Atrancó la puerta del cuarto, clavó las ventanas y luego se quedó afuera filmando mientras la casa se quemaba. Lo vi sonriendo». Silencio al otro lado de la línea. Por un momento terrible pensé que no me creería. «Valeria, ¿estás segura? Inhalaste mucho humo. Podrías estar confundida». «Sé cómo suena, pero estoy completamente segura. Lo vi, Bri. Vi cada detalle. Y él está aquí ahora, actuando como el marido perfecto, y no sé qué hacer. No sé por qué quiere matarme, pero sé que lo intentará de nuevo». De acuerdo. Respira. ¿Estás en peligro inmediato ahora?» «No sé. Está siendo muy atento, pero todo es falso. Es una actuación. Y lo peor es que todos le creen. Escucha, voy para allá tan pronto como pueda, pero necesito ser discreta. Si Ricardo realmente intentó matarte, no podemos dejarlo sospechar que sabes o que estás buscando ayuda. Eso podría apresurar cualquier cosa que esté planeando». La voz de Brenda había adquirido ese tono profesional y calculador que usaba en el tribunal. «Por ahora sigue actuando normalmente. No lo confrontes. No des ninguna indicación de que sospechas de él. ¿Entendido?» «Entendido». «¿Y Valeria?» «Intenta documentar todo. Cualquier cosa extraña que haga o diga. Vamos a necesitar pruebas concretas». El sonido de pasos en el pasillo me hizo congelar.
Tengo que irme. Está volviendo. Colgué el teléfono justo cuando Ricardo abrió la puerta, trayendo a una enfermera con él. Si notó algo extraño en mi expresión, no lo demostró. La enfermera me administró más analgésicos a través de mi vía intravenosa y verificó mis curaciones. El médico debe pasar en un rato para darle el alta. Sonrió cálidamente. Sus exámenes pulmonares salieron limpios. Tuvo mucha suerte. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Suerte. 2 horas después, estaba sentada en una silla de ruedas siendo empujada por Ricardo a través del estacionamiento del hospital. El sol de la mañana estaba demasiado brillante, haciendo que mis ojos ardieran. O tal vez eran las lágrimas que seguía reprimiendo. Reservé un cuarto en un hotel cerca del centro de la Ciudad de México. Ricardo abrió la puerta del pasajero de su coche, un sedán negro que mantenía impecablemente limpio. Solo temporalmente, hasta que averigüemos qué hacer con la casa. El seguro debe cubrir todo, pero llevará tiempo. Seguro, claro. Eso tenía sentido ahora. Ricardo había quemado la casa para recibir el dinero del seguro. Pero ¿por qué necesitaría matarme también? A menos que hubiera más dinero en juego. Mi seguro de vida. No era una fortuna, pero eran 500,000 pesos. Para alguien desesperado por dinero, podría ser suficiente. Pero Ricardo tenía un buen trabajo. Al menos eso era lo que siempre decía, a menos que eso también fuera mentira. Durante el trayecto hasta el hotel, observé a Ricardo cuidadosamente. Conducía con una mano en el volante, la otra ocasionalmente se estiraba para tocar mi rodilla en un gesto que debería ser reconfortante. Hablaba sobre cómo reconstruiríamos todo, cómo esto era solo un obstáculo temporal, cómo saldríamos más fuertes de esta prueba. Las palabras eran correctas, el tono era correcto, pero había algo en la manera en que sus ojos no combinaban con su sonrisa, como si estuviera constantemente calculando, planeando sus próximos movimientos. El hotel era de categoría media, nada extravagante. Ricardo me ayudó a entrar, insistiendo en cargar la pequeña bolsa con las pertenencias de emergencia que el hospital había proporcionado. El cuarto era limpio pero impersonal. Cama queen size, televisión de pantalla plana, baño minúsculo. Una ventana con vista al estacionamiento. Voy a salir rápidamente para comprar algo de ropa para los dos. Ricardo me ayudó a sentarme en la cama. ¿Necesitas algo más? Mi celular. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero decir, necesito un celular nuevo para llamar a la gente, avisar sobre el incendio. Ricardo dudó por una fracción de segundo. Claro, voy a conseguirte uno, pero tal vez sea mejor que descanses primero. La gente puede esperar. Ricardo, mis padres. Van a estar preocupados cuando se enteren. Ya los llamé esta mañana, desde el hospital. Les expliqué todo. Querían venir de inmediato, pero dije que necesitabas descansar y que los mantendría al tanto. Había llamado a mis padres, sin avisarme, controlando la narrativa antes de que yo pudiera hablar con ellos. Una pieza más encajando en el rompecabezas de su manipulación. Eso fue considerado. Forcé las palabras a través de dientes apretados. Es lo menos que puedo hacer. Besó mi coronilla. Vuelvo en 1 hora. Cierra la puerta con seguro después de que salga y no abras a nadie. ¿De acuerdo? Asentí y él finalmente salió. Apenas oí sus pasos alejarse por el pasillo, tomé el teléfono del hotel y marqué a Brenda de nuevo. Estoy en un hotel. Le di la dirección y número del cuarto rápidamente. Ricardo acaba de salir. Dijo que vuelve en 1 hora. Voy en camino. No abras la puerta a nadie más. ¿Y Valeria? Cuando él vuelva, intenta averiguar lo más posible sobre la situación financiera de ustedes. Extractos bancarios, deudas, cualquier cosa. Los hombres no cometen asesinatos sin motivo, y el dinero es casi siempre la respuesta. Ella colgó, y yo me quedé allí sentada en la cama del hotel, mirando alrededor del cuarto impersonal, sintiendo el peso de mi nueva realidad. Mi marido había intentado matarme.
y ahora estaba atrapada en un cuarto de hotel con él, fingiendo que nada estaba mal, mientras secretamente intentaba reunir pruebas antes de que él lo intentara de nuevo. La ironía no pasó desapercibida. Había escapado de un cuarto atrancado en llamas solo para encontrarme atrapada en otro tipo de prisión. Una hecha no de puertas cerradas y ventanas clavadas, sino de mentiras, manipulación y miedo. Pero esta vez tenía algo que no tenía antes. Tenía conocimiento, sabía quién era él realmente. Y con la ayuda de Brenda encontraría una salida de esta trampa. Porque si hay algo que años enseñando literatura me enseñaron, es que toda historia tiene un final. Y yo estaba determinada a garantizar que el final de esta historia no terminara con mi muerte. Brenda llegó 20 minutos después, golpeando la puerta en un patrón específico que habíamos acordado por teléfono. 3 golpes rápidos. Pausa, 2 golpes. Abrí la puerta rápidamente y ella entró, cerrándola detrás de sí con un clic suave. Me abrazó con fuerza, y fue solo entonces que finalmente dejé caer las lágrimas. Sollozos silenciosos sacudieron mi cuerpo mientras ella me sostenía, acariciando mi cabello, murmurando palabras de consuelo. Por un momento, me permití ser vulnerable, ser la mujer aterrorizada que casi murió quemada en su propia casa. Pero solo por un momento. Cuéntamelo todo. Brenda me guió hasta la cama, sentándose a mi lado, sosteniendo mis manos. Cada detalle, no importa cuán pequeño o irrelevante parezca. Y así conté. Sobre despertarme con el olor a humo, sobre la puerta atrancada y las ventanas clavadas, sobre romper el vidrio y saltar, el dolor de la caída, y sobre ese momento horrible cuando vi a Ricardo afuera, filmando, sonriendo. Brenda escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. De acuerdo. Primera cosa, necesitamos ese video. Si realmente filmó el incendio, es prueba directa de premeditación y conciencia del crimen. Aunque no muestre que él inició el fuego, lo muestra observando sin tomar acción para salvarte, lo que puede caracterizar omisión de socorro o incluso participación. ¿Cómo voy a conseguir su teléfono? No sale sin él. Vamos a pensar en eso. Pero primero, necesito entender el motivo. Valeria, ¿tienen problemas financieros? ¿Deudas que sepas? Negué con la cabeza. No que yo sepa. Ricardo siempre se encargó de las finanzas. Decía que yo no tenía que preocuparme por eso, que mi sueldo podía ir todo para mis cosas y él cubriría los gastos de la casa. Brenda frunció el ceño. Eso es un problema. Significa que podría estar escondiéndote cualquier cosa. Deudas de juego, préstamos malos, inversiones fallidas. Valeria, ¿tienes acceso a las cuentas bancarias de ustedes? Solo a mi cuenta personal. Él tiene una cuenta conjunta para los gastos de la casa, pero nunca presté mucha atención. Transfería dinero allí cada mes y pagaba las cuentas automáticamente. ¿Sabes dónde guarda documentos financieros? ¿Extractos? ¿Contratos? Había un despacho en casa, pero mi voz falló. Todo debe haberse quemado. No necesariamente. Brenda sacó su tablet del bolso. Los bancos mantienen registros online. Las compañías de tarjetas de crédito también. Si logramos acceder a sus logins, podemos verlo todo. ¿Sabes sus contraseñas? No, siempre fue muy cuidadoso con eso. ¿Y el teléfono? ¿Sabes la clave? Pensé por un momento. Usa huella digital la mayoría de las veces, pero creo que la clave numérica es su fecha de nacimiento. 1508, 15 de agosto. Bien, eso es algo. Brenda tecleó notas en su tablet. Cuando él regrese, intenta observar si accede a cuentas bancarias o hace alguna transacción. Cualquier información que consigas es útil. Se me ocurrió un pensamiento. Bri, hay una cosa más. El seguro. La casa estaba asegurada, obviamente, pero también está el seguro de vida. Tu seguro de vida. ¿Cuánto? 500,000 pesos. Ricardo es el beneficiario. Brenda asintió lentamente, sus sospechas claramente confirmadas. Y déjame adivinar,
¿Él fue quien sugirió que hicieras ese seguro? Pensé hacia atrás, tratando de recordar. Fue hace cerca de un año. Ricardo había llegado a casa con los papeles, diciendo que era importante tener esa protección, especialmente porque yo no tenía familia cercana aparte de mis padres. Si algo me pasaba, él se quedaría responsable por todo, incluyendo costos de funeral y deudas. En ese momento, pareció sensato. Ahora, parecía siniestro. Sí, él trajo los papeles listos. Yo solo firmé. ¿Y el seguro de la casa? ¿Cuál es el valor? Creo que era 800,000 pesos. La casa estaba valuada en 1,200,000, pero él aseguró solo la estructura, no el contenido completo. 1,300,000 pesos en total, entonces. Brenda silbó bajo. Es un buen motivo para incendio provocado y homicidio, especialmente si está desesperado por dinero. Oímos pasos en el pasillo. Ambas nos congelamos. Brenda rápidamente guardó su tablet y se levantó. Ventana de atrás. ¿Hay una escalera de incendios? No sé, no he mirado. No importa. Si es Ricardo, dices que vine a visitarte rápidamente cuando me enteré del accidente. Amiga preocupada. Nada fuera de lo común. ¿Entendido? Asentí, mi corazón acelerándose. Los pasos pasaron directo por nuestra puerta, continuando por el pasillo. Ambas soltamos la respiración. Debe estar volviendo pronto. Brenda sostuvo mis hombros, mirándome directamente a los ojos. Valeria, necesitas ser fuerte. Sé que estás asustada, pero no puedes mostrárselo a él. Actúa normalmente. Sé la esposa traumatizada por el incendio, pero no sospeches de él. Si se da cuenta de que sabes, puede entrar en pánico y hacer algo impulsivo. Lo sé. Voy a ser cuidadosa. Voy a instalar una aplicación en mi teléfono que me permite rastrear tu ubicación, y voy a darte un teléfono desechable. Sacó un pequeño celular del bolso. Ya tiene mi número grabado. Úsalo solo en emergencias y asegúrate de que Ricardo nunca lo encuentre. Escóndelo bien. Tomé el pequeño celular, sintiendo su peso en mis manos. Era un dispositivo simple, básico, pero en ese momento parecía una tabla de salvación. ¿Dónde lo escondo? Brenda miró alrededor del cuarto. Tu ropa, en el forro de tu sostén o dentro de la plantilla de tu zapato, en algún lugar que él nunca revisaría. Fui hasta el baño y escondí el celular en el estuche de toallas sanitarias que el hospital me había dado. Ricardo nunca miraría ahí. Cuando volví, Brenda estaba cerca de la puerta, escuchando. Me voy ahora. Recuerda, documenta todo. Comportamientos extraños, conversaciones sospechosas, cualquier cosa, e intenta conseguir acceso a ese video. Es nuestra mejor oportunidad de atraparlo antes de que intente de nuevo. Me abrazó una vez más, luego salió rápidamente, sus botas haciendo eco suave en el pasillo. Me quedé sola en el cuarto, el silencio pesando sobre mí. Miré mi reflejo en el espejo encima de la cómoda. Mi cabello estaba despeinado, mi rostro manchado de lágrimas, vendajes visibles en los brazos. Parecía exactamente una víctima, lo cual era bueno, porque era eso lo que Ricardo esperaba ver. Me senté en la cama y encendí la televisión, sintonizando un canal de noticias cualquiera. Necesitaba parecer que solo estaba descansando cuando él llegara. 15 minutos después, la llave giró en la cerradura. Ricardo entró cargando varias bolsas de compras. Su rostro se iluminó al verme. Hola, amor. Compré algo de ropa para ti. Tuve que adivinar las tallas, así que si no te queda, podemos cambiarlas. Empezó a sacar ropa de las bolsas, camisetas, pantalones deportivos, ropa interior básica. Todo en colores neutros, nada como la ropa que yo normalmente usaba. Gracias. Tomé una de las camisetas, sintiendo la tela barata entre mis dedos. También compré productos de higiene y un celular nuevo para ti. Me entregó una caja. Ya puse tu número antiguo y configuré todo. Solo tienes que llamar y avisar a tus contactos sobre el número nuevo. Tomé el teléfono, encendiéndolo. Era un modelo básico, barato. Nada como el smartphone que tenía antes.
Ricardo observó mientras yo exploraba el aparato. Pensé que era mejor comprar algo simple por ahora. Hasta que veamos cuánto va a cubrir el seguro y cómo queda nuestra situación financiera. Aquello llamó mi atención. Nuestra situación financiera está bien, ¿no? Quiero decir, siempre dijiste que estábamos cómodos. Vi la más mínima de las dudas cruzar su rostro. Lo estamos, claro. Solo estoy siendo cauteloso. Un incendio es un evento traumático y caro, incluso con seguro. Llevará tiempo procesar todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Para el seguro de la casa? Probablemente algunos meses. Necesitan investigar, confirmar que no fue fraude. Rió, pero había una nota falsa en aquello, como si alguien quemara su propia casa a propósito. Observé su expresión cuidadosamente. Parecía confiado, pero había sudor en su frente. El cuarto del hotel no estaba caliente. ¿Y mi seguro de vida? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quiero decir, si hubiera muerto, ¿habrías recibido el dinero rápido? Ricardo se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego, forzó una sonrisa. ¿Por qué estás pensando en eso? Solo curiosidad. Estuve pensando en lo afortunada que fui, en cómo todo podría haber terminado diferente. No pienses en eso. Se acercó, sentándose a mi lado, tomando mis manos. Estás viva. Es todo lo que importa. El dinero es solo dinero. Eres irreemplazable. Las palabras eran dulces, románticas incluso. Pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Estaba mintiendo. Y en ese momento, mirando sus ojos vacíos, me di cuenta de algo terrible. Ricardo no solo estaba intentando matarme por el dinero. Había algo más. Algo que yo aún no entendía. Y si quería sobrevivir, necesitaba descubrir qué. Los días siguientes en el hotel se transformaron en una rutina extraña y sofocante. Ricardo estaba siempre presente, siempre atento, siempre controlando. Salía solo para resolver cosas del seguro o comprar víveres, pero nunca por más de una hora. El resto del tiempo se quedaba pegado a mí, bajo el pretexto de cuidar a su esposa traumatizada. Yo usaba ese trauma como escudo. Fingía ataques de pánico cuando oía sirenas. Me estremecía al ver cerillos o encendedores en la televisión. Lloraba al dormir, o al menos fingía llorar. Ricardo parecía satisfecho con esas demostraciones de fragilidad. Ellas lo hacían bajar la guardia. Pero por la noche, cuando él finalmente dormía, yo permanecía despierta, mirando el techo, planeando. El celular desechable que Brenda me dio estaba escondido dentro de una toalla sanitaria en el baño. Lo revisaba solo cuando Ricardo se bañaba o salía brevemente. Brenda había contratado un investigador privado, Javier, para examinar las finanzas de Ricardo. También estaba tratando de obtener acceso a los registros del seguro y verificar si había precedentes, si Ricardo había intentado algo así antes. En el tercer día en el hotel, algo cambió. Ricardo recibió una llamada que lo dejó visiblemente agitado. Salió al pasillo para atender, pero logré oír fragmentos a través de la puerta delgada. Dije que voy a pagar, necesito más tiempo, el dinero del seguro va a cubrir todo. Deudas. Entonces era eso, o al menos parte de eso. Cuando regresó al cuarto, su rostro estaba tenso, pero rápidamente recompuso la expresión al verme mirando. ¿Todo bien, amor? Era del trabajo, algunos problemas que necesitan ser resueltos. Tomó las llaves del coche. Necesito salir por algunas horas. ¿Estarás bien aquí sola? Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que me dejaría sola por más de una hora desde el incendio. Creo que sí, pero ¿no puedes resolver ese problema por teléfono? No, necesito estar allí personalmente. Besó mi frente. Cierra la puerta con seguro y no abras a nadie. Estaré de vuelta antes de la cena. Apenas salió, esperé 5 minutos para asegurarme de que no volvería. Luego tomé el celular desechable y llamé a Brenda. Salió. No sé por cuánto tiempo. Perfecto, estoy enviando al investigador para allá.
Va a instalar un rastreador en el coche de Ricardo y, si es posible, un dispositivo de escucha. También va a revisar el cuarto mientras estás ahí. Puede haber algo escondido que nos dé pistas sobre lo que está planeando. ¿Y si regresa? El investigador es discreto. Parecerá mantenimiento del hotel si alguien pregunta. Solo asegúrate de que la puerta esté sin seguro para él. 15 minutos después, un hombre de mediana edad en un uniforme de mantenimiento golpeó la puerta. Mostró discretamente una identificación que confirmaba ser del equipo de Brenda. Javier. Se presentó con un breve asentimiento. Voy a ser rápido. Necesitas quedarte cerca de la puerta y avisarme si ves a tu marido volviendo. Hice lo que me pidió, manteniéndome cerca de la puerta mientras Javier trabajaba con eficiencia aterradora. Primero instaló minúsculos dispositivos de audio y video en lugares estratégicos, dentro de la alarma de humo, detrás del espejo, dentro de la televisión. Luego, con mi permiso, fue hasta el coche de Ricardo en el estacionamiento. Me quedé en el cuarto, mi corazón latiendo acelerado a cada sonido en el pasillo. Cada paso, cada voz hacía que mi cuerpo entero se tensara. Pero Javier regresó solo 10 minutos después. Listo. GPS rastreador instalado en el coche. Los micrófonos en el cuarto deben captar cualquier conversación. Vamos a poder monitorear todo remotamente. Me entregó un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB. Esto aquí es una copia de seguridad de lo que grabemos. Si algo sale mal, tienes las grabaciones. ¿Y si encuentra los micrófonos? Son extremadamente pequeños y bien escondidos. Tendría que estar buscando específicamente por ellos, e incluso así sería difícil. Pero si los encuentra, llamas a Brenda inmediatamente y sales de aquí. ¿Entendido? Asentí, tomando el dispositivo y escondiéndolo junto con el celular desechable. Javier salió tan silenciosamente como llegó, y yo volví a fingir normalidad, sentándome en la cama y encendiendo la televisión. Mi corazón aún estaba acelerado cuando Ricardo llegó 2 horas después. Parecía más relajado que cuando había salido, lo que era extraño considerando la llamada tensa de más temprano. Traía comida china en bolsas para la cena. ¿Cómo estás? Colocó los contenedores en la pequeña mesa. ¿Me extrañaste? Sí. Mentí fácilmente ahora. Es extraño estar sola después de todo lo que pasó. Cenamos en silencio relativo, Ricardo ocasionalmente me actualizando sobre el progreso con el seguro. Todo mentiras cuidadosamente construidas, estaba segura. Esa noche, cuando él ya dormía, fui al baño y encendí el celular desechable. Había un mensaje de Brenda. Rastreador funcionando. Fue a 3 lugares hoy, un casino en Polanco, un prestamista conocido y un despacho de un abogado especializado en fraudes de seguro. Sigan actuando normalmente. Estamos cerca. Un casino. Un prestamista. Las piezas del rompecabezas estaban finalmente encajando. Ricardo tenía deudas de juego, probablemente sustanciales, y estaba planeando usar el dinero del seguro para pagarlas, pero aún había algo que no cuadraba. ¿Por qué matarme? El seguro de la casa sería suficiente para la mayoría de las deudas. ¿Por qué arriesgar una acusación de homicidio a menos que las deudas fueran mucho mayores de lo que imaginaba, o a menos que hubiera otra razón? A la mañana siguiente, tuve mi respuesta. Ricardo salió temprano, diciendo que necesitaba ir al banco. Apenas salió, revisé el celular desechable. Brenda había enviado archivos, extractos bancarios que el investigador había conseguido. Lo que vi me dejó sin aliento. Ricardo había retirado 300,000 pesos de la cuenta conjunta a lo largo de los últimos 6 meses. Pequeñas retiradas, estratégicamente espaciadas para no llamar la atención. Además, tenía 3 tarjetas de crédito con límites agotados, totalizando otros 200,000 en deudas. Pero lo peor estaba en una transferencia reciente. 15,000 pesos enviados a una cuenta a nombre de Jimena Mendoza, con la descripción: pensión alimenticia. Mi mundo se detuvo por un momento. Jimena Mendoza.
Yo conocía ese nombre. Era una mujer que Ricardo había dicho que era una ex colega de trabajo, alguien que ocasionalmente aparecía en fotos de eventos de su empresa. Siempre me aseguró que era solo una conocida profesional, pero pensión alimenticia significaba solo una cosa: hijo. Ricardo tenía un hijo con otra mujer, un hijo que estaba manteniendo secretamente, sacando dinero de nuestra cuenta conjunta, mintiendo sobre todo. Las transferencias comenzaron hace 2 años, poco después de nuestra boda. Yo era la esposa tonta que no sabía de nada, la fuente de ingresos conveniente, y ahora, con deudas de juego sofocándolo, me había convertido en un obstáculo, más valiosa muerta que viva. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Rabia, traición, horror. Todo se mezclaba en una tormenta emocional que amenazaba con consumirme. Pero forcé la calma, forcé la claridad. Brenda tenía razón. Los hombres no cometen asesinatos sin razón, y ahora yo sabía todas las razones de Ricardo. Cuando regresó esa tarde, yo estaba en la cama, supuestamente descansando. Se acercó, besando mi frente como siempre hacía, y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no alejarme. «¿Cómo estás, amor?» «Mejor». Miré a sus ojos, esos ojos que había amado una vez, y vi solo a un extraño. De hecho, estaba pensando, ¿cuándo podremos empezar a reconstruir la casa? Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, aún va a llevar algunos meses hasta que el seguro libere todo. ¿Por qué? Solo estaba pensando en el futuro, en empezar de nuevo. Tal vez incluso... Hice una pausa, como si estuviera dudando. Tal vez incluso expandir la familia. Vi su cuerpo entero tensarse. ¿Expandir? Tener hijos. Después de casi morir, me di cuenta de que la vida es corta. Tal vez sea hora de pensar en tener bebés. La incomodidad en su rostro era palpable. No podía decir que no sin levantar sospechas, pero la idea claramente lo horrorizaba. Es algo en lo que pensar. Se alejó, tomando el control remoto y encendiendo la televisión. Cuando las cosas se calmen. Esa noche oí a Ricardo hacer una llamada cuando pensó que yo estaba durmiendo. Susurraba, pero los micrófonos de Javier captarían todo. No, aún no. Se está recuperando. Necesito esperar el momento justo. Sí, sé cuánto necesitas, pero no puedo apresurar esto. Estaba hablando con el prestamista, o tal vez con Jimena. No importaba. Lo que importaba era que Ricardo estaba planeando su próximo movimiento. Y gracias a Brenda, yo estaría lista. Una semana después del incendio, Ricardo anunció que había encontrado un apartamento temporal para alquilar mientras la situación de la casa se resolvía. Era en un edificio más antiguo, lejos de nuestro antiguo barrio, pero él insistió en que era la mejor opción por el precio. Lo que realmente quería decir era aislado, menos vecinos curiosos, menos testigos. Brenda me avisó que no me negara. Sería demasiado sospechoso. Así que acepté, interpretando a la esposa agradecida por el marido que estaba encargándose de todo. El apartamento quedaba en el 5º piso de un edificio de 6 pisos. Tenía un cuarto, una cocina pequeña y ventanas que daban a un callejón oscuro. La primera cosa que noté fue que las ventanas tenían rejas. «Por seguridad», explicó Ricardo. Pero yo veía esas rejas y pensaba en prisión. Javier instaló nuevos dispositivos de vigilancia apenas nos mudamos, disfrazado como el técnico de Internet. Brenda ahora podía monitorearme 24 horas al día. Era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. «Si gritas o activas la alarma de pánico que instalé en tu reloj, estaré allí en 5 minutos», Brenda me aseguró por teléfono mientras Ricardo estaba en el supermercado. «La policía estará informada y en espera. Pero Valeria, necesitamos atraparlo en flagrancia. Necesitamos prueba irrefutable de intento de asesinato. ¿Quieres que sea el anzuelo? Quiero que estés segura. Pero sí, si intenta algo, necesitamos documentarlo».
Es la única manera de garantizar que vaya a la cárcel y se quede allí. Esa noche, Ricardo estaba raro, más silencioso de lo normal. Preparó la cena, pasta con salsa roja, mi plato preferido, pero apenas tocó su propia comida. Solo me observaba comer, sus ojos fijos en cada bocado que yo llevaba a la boca. ¿Está todo bien?, pregunté, dejando el tenedor. Sí, claro, solo cansado. Se frotó la cara. Ha sido difícil lidiar con el seguro, con todo. Mentí diciendo que entendía, que estaba orgullosa de él por ser tan fuerte. Las palabras salían fácilmente ahora. Mentir se había convertido en una segunda naturaleza. Más tarde, cuando fui al baño, noté algo extraño. Una botella nueva de pastillas para dormir en el armario. No estaba recetada para mí, y ciertamente no era de Ricardo. Él siempre se enorgulleció de nunca necesitar medicamentos para nada. Fotografié la botella con el celular desechable y se la envié a Brenda. Su respuesta vino en segundos. Solpidem, dosis alta, está planeando algo, no tomes nada que te ofrezca. Mi estómago se revolvió. La cena. Se había quedado observándome comer. ¿Habrá puesto algo en la comida? Corrí al inodoro y me forcé a vomitar. Mejor prevenir que curar. Cuando volví a la sala, Ricardo estaba recogiendo los platos. ¿Estás bien? Te oí en el baño. Creo que comí demasiado rápido. Mi estómago aún está sensible después de todo. Me apoyé en la pared, fingiendo mareo. Deberías descansar. Me guió hasta el cuarto, extremadamente atento. Voy a prepararte un té para calmar tu estómago. No es necesario, estoy bien. Solo quiero acostarme. Pero él insistió. 10 minutos después, regresó con una taza humeante de té de manzanilla. Bébelo. Te ayudará a dormir también. Tomé la taza, soplé el vapor, pero no bebí. Está muy caliente. Lo voy a dejar enfriar un poco. Puse la taza en la mesita de noche y me acosté, cerrando los ojos. Oí a Ricardo moverse por el cuarto, el sonido de cajones abriéndose. Espié por entre las pestañas y lo vi hurgando en mis cosas, buscando algo. El celular. Estaba buscando mi celular. Gracias a Dios había escondido el desechable en el forro de mi chaqueta en el armario. Él encontró solo el smartphone básico que él mismo me había dado, lo revisó rápidamente y lo puso de vuelta. ¿Valeria? Tocó mi hombro. Hice un sonido soñoliento, manteniendo los ojos cerrados. ¿No bebiste tu té? Muy cansada. Lo oí suspirar, frustrado. Luego oí algo que me heló la sangre, el sonido de líquido siendo vertido. Estaba tirando el té, probablemente para que yo no descubriera que estaba drogado. Cuando finalmente oí sus pasos alejándose y la puerta del cuarto cerrarse parcialmente, abrí los ojos. Esperé 20 minutos para asegurarme de que estaba en la sala viendo la televisión. Entonces, silenciosamente, tomé el celular desechable y le mandé un mensaje a Brenda. Intentó drogarme. Pastillas para dormir en el té. La respuesta de ella fue inmediata. ¿Bebiste? No. Fingí que iba a beber y lo tiré cuando no estaba mirando. Genial. Guarda la taza si es posible. La necesitamos como evidencia. ¿Y Valeria? Quédate en alerta máxima esta noche. Si él cree que estás drogada, puede intentar algo. Mi corazón se disparó. Me levanté silenciosamente y fui hasta la taza de té. Aún tenía un poco de líquido en el fondo. Tomé una pequeña botella de agua vacía que había guardado y vertí el resto del té en ella, cerrándola bien. Escondí la botella dentro de la caja de toallas sanitarias en el baño, mi escondite confiable. Volví a la cama y me acosté exactamente en la misma posición, forzando mi respiración a ser lenta y profunda, imitando sueño pesado. Y esperé. 1 hora pasó. 2. Oía a Ricardo moverse por la sala, el sonido amortiguado de la televisión. Luego, alrededor de las 3 de la mañana, oí sus pasos acercándose al cuarto. La puerta se abrió lentamente. Entró, sus pasos deliberadamente silenciosos. Se detuvo al lado de la cama. ¿Valeria?
Su voz era un susurro. ¿Estás despierta? Mantuve mi respiración uniforme. Sin respuesta, tocó mi hombro, sacudiéndome ligeramente. ¿Valeria? Permanecí completamente inmóvil, todos los músculos de mi cuerpo tensos, pero fingiendo relajación total. Lo oí suspirar, un sonido de satisfacción, y luego sus pasos alejándose, pero no salió del cuarto. Oí sonidos de cajones abriéndose, cosas siendo movidas. ¿Qué estaba buscando? Luego oí un clic metálico que reconocí inmediatamente. La caja fuerte pequeña que yo tenía y que guardaba documentos importantes. Estaba abriendo. Por entre mis pestañas entreabiertas, vi a Ricardo agachado en la esquina del cuarto, la caja fuerte abierta frente a él. Estaba sacando papeles, actas, pasaporte, escrituras, y en medio de todo, mi póliza de seguro de vida. Miró la póliza por un largo momento, sus dedos trazando los números. 500,000 pesos. Luego guardó todo de vuelta, cerró la caja fuerte y salió del cuarto. Esperé 15 minutos más antes de moverme. Entonces, muy cuidadosamente, tomé el celular desechable escondido en mi chaqueta. Un mensaje ya me estaba esperando, de Brenda. Las cámaras captaron todo. Estaba revisando tu póliza. Valeria, creo que va a intentar algo hoy. Necesitas salir de ahí ahora. Mis dedos temblaban mientras tecleaba. ¿Cómo? Él está entre mí y la puerta. Ventana. Hay una escalera de incendios 2 pisos abajo. ¿Puedes bajar hasta allí? Miré la ventana enrejada. Las rejas eran antiguas, atornilladas a la pared. Pero una de las secciones parecía más suelta que las otras. Lo había notado cuando nos mudamos. Voy a intentar. El equipo de apoyo está subiendo ahora. 5 minutos. Solo necesito 5 minutos. Puse el celular en el bolsillo y silenciosamente caminé hasta la ventana. Las rejas estaban sujetas con tornillos antiguos, oxidados. Tomé un cuchillo del estuche de maquillaje que había guardado y comencé a trabajar en el tornillo más suelto. Se dio más fácil de lo que esperaba, cayendo al suelo con un suave toque. Trabajé en el siguiente. Mis manos sudaban, resbalando en el cuchillo. Y entonces oí pasos. Ricardo estaba volviendo. Trabajé más rápido, forzando el tercer tornillo. Se estaba acercando a la puerta del cuarto. El cuarto tornillo. La reja estaba lo suficientemente suelta para empujar. La perilla de la puerta comenzó a girar. Empujé la reja con toda mi fuerza. Se dio con un chirrido metálico demasiado fuerte. Ricardo lo oyó. La puerta se abrió de golpe. ¡Valeria! No miré hacia atrás. Abrí la ventana y me arrojé hacia afuera, agarrando el alféizar de la ventana del apartamento de abajo. Mis brazos gritaron en protesta, los puntos tirando, pero no solté. ¡Valeria, no! Ricardo estaba en la ventana, intentando alcanzarme. Me dejé caer, aterrizando en la estrecha repisa de concreto un piso abajo. El dolor explotó en mi tobillo aún lesionado, pero seguí moviéndome, buscando desesperadamente la escalera de incendios que Brenda había mencionado. Allí, 2 metros a la izquierda, una escalera de metal antigua descendiendo por el costado del edificio. Corrí hacia ella justo cuando Ricardo comenzó a bajar las escaleras del edificio. Él sería más rápido que yo, incluso con mi pequeña ventaja. Bajé la escalera lo más rápido que pude, mis pies resbalando en los escalones mojados por el sereno de la noche. Podía oír a Ricardo gritando mi nombre, su voz haciendo eco por el callejón. Y entonces, como un regalo de los cielos, vi luces azules y rojas doblando la esquina. 2 patrullas y un sedán negro. Brenda. ¡Aquí! Grité, agitando desesperadamente los brazos. ¡Estoy aquí! Ricardo salió por la puerta principal del edificio justo cuando los policías saltaban de sus coches. Se detuvo, congelado, sus ojos yendo de mí a ellos y de vuelta. Por un momento, pensé que iba a correr, pero entonces, como un actor consumado, su expresión cambió. Preocupación, confusión, miedo. Gracias a Dios, comenzó a caminar hacia mí.
Oficiales, mi esposa está confundida, sobrevivió a un incendio terrible y ha estado traumatizada. Señor Santos, por favor, quédese donde está. Uno de los policías se posicionó entre nosotros. Brenda salió del sedán, caminando hasta mí y envolviéndome en un abrazo protector. ¿Estás bien? Asentí, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina comenzaba a pasar. ¿Qué diablos está pasando? Ricardo miraba entre nosotras, su confusión pareciendo genuina. Valeria, ¿por qué llamaste a la policía? Yo solo estaba preocupado por ti. Corta la actuación, Ricardo. Brenda se volteó hacia él, su voz fría y profesional. Tenemos grabaciones de ti drogando su té esta noche. Tenemos registros de tus deudas de juego, de las transferencias a Jimena Mendoza, de tu hijo secreto. Tenemos evidencias del rastreador GPS mostrando tus visitas al prestamista. Y lo más importante, hizo una seña a uno de los policías, que se acercó cargando una laptop. Tenemos esto. El policía giró la pantalla para que todos pudieran ver. Era un video. El video que Ricardo había filmado la noche del incendio. Mi corazón se detuvo cuando vi las llamas en la pantalla. La cámara enfocaba nuestra casa quemándose, y entonces allí estaba, el rostro de Ricardo iluminado por el fuego, esa sonrisa siniestra. ¿Cómo consiguieron eso? Ricardo tartamudeó, su rostro palideciendo visiblemente incluso bajo la luz tenue de los postes. Backup en la nube. Brenda sonrió fríamente. Lo borraste de tu celular, pero olvidaste que estaba configurado para hacer upload automático. Nuestro equipo de TI recuperó todo. Observé mientras la máscara de Ricardo finalmente caía por completo. Ya no había el marido preocupado, solo rabia, desesperación, derrota. Esa perra, silbó, mirándome con un odio que me heló la sangre. No tenías derecho a husmear en mi vida. Ese dinero era mío por derecho. Yo trabajé por él, me casé contigo por él. ¿Te casaste conmigo por el dinero? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Yo era profesora, Ricardo. Yo no tenía dinero. Pero tenías el apartamento que tus padres te dejaron, y el seguro de vida que te hice contratar, y la casa que compramos con tu nombre para conseguir un mejor préstamo. Rió, un sonido amargo y roto. Eras mi plan de jubilación, Valeria. Y luego lo arruiné todo con el juego, y ese cabrón de Jimena se puso a exigir más y más pensión, y no me quedó otra opción. Siempre tuviste opción, dije tranquilamente. Podrías haber pedido el divorcio, podrías haber sido honesto. ¿Y dividir todo? ¿Perder la mitad? No, era más fácil así. Un accidente trágico, todo el mundo te quería, yo sería el viudo devastado nadando en dinero del seguro. Perfecto. Los policías se estaban acercando ahora, esposas listas. Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de que había confesado todo. Ricardo Santos queda arrestado por intento de homicidio e incendio provocado. El policía comenzó a leer sus derechos mientras lo esposaba. Ricardo forcejeó por un momento, luego se quedó quieto, con la cabeza baja. «Te amé una vez, ¿sabes?», dijo mientras era llevado a la patrulla. «Al principio, antes de que todo se complicara tanto». «No». Mi voz salió firme, clara. «Nunca me amaste. Amaste la idea de mí. La versión conveniente que cabía en tus planes». Lo subieron al asiento de atrás de la patrulla, y yo observé mientras se lo llevaban. Ninguna parte de mí sintió lástima. Solo alivio. Alivio abrumador de que estaba viva, de que había ganado. Brenda me abrazó de nuevo, y esta vez dejé que las lágrimas cayeran. No de tristeza, sino de pura extenuación. Había terminado. Realmente terminado. «Ven», dijo Brenda gentilmente, guiándome hasta su coche. «Te quedarás conmigo esta noche. Y mañana empezamos a reconstruir tu vida, la vida verdadera, sin mentiras». Mientras nos alejábamos, miré una última vez el edificio donde casi había muerto por segunda vez. Las ventanas oscuras,
las paredes descoloridas. Parecía más pequeño ahora, menos amenazador. Era solo un edificio, y Ricardo era solo un hombre débil, codicioso, que había subestimado la fuerza de una mujer determinada a sobrevivir. Nunca más cometería ese error. 6 meses después, me senté en un banco de madera afuera de la corte, observando a la gente pasar. El sol estaba brillante, casi cegador, pero de una buena manera. De una manera que me recordaba que estaba viva para ver un día más. El juicio había terminado. Ricardo fue condenado a 23 años de prisión por intento de homicidio premeditado e incendio provocado. Las pruebas eran abrumadoras. El video de él filmando el incendio, las grabaciones de audio de él admitiendo sus planes, el té drogado, los registros financieros mostrando sus deudas de juego y pagos secretos a Jimena. Su abogado intentó alegar locura temporal, presión extrema por deudas, incluso síndrome de juego compulsivo. Pero nada de eso cambió el hecho fundamental. Había intentado matarme. 2 veces, de forma premeditada, calculada. La fiscalía fue implacable. Y yo estuve allí para cada día del juicio, sentada en la primera fila, mirando a Ricardo a los ojos cada vez que intentaba mirarme. Quería que viera que ya no era la esposa ingenua que él había intentado asesinar. Era la mujer que lo puso tras las rejas. Jimena Mendoza también testificó. Descubrí que ella no sabía que Ricardo estaba casado cuando comenzaron la relación. Él le había mentido a ella también, diciendo que estaba divorciado, que estaba libre. Cuando quedó embarazada, él prometió asumir la responsabilidad, pero los pagos eran irregulares, siempre con excusas sobre dificultades financieras temporales. Ella quedó tan choqueada como yo cuando toda la verdad salió a la luz. Incluso llegamos a conversar brevemente después de su testimonio. Fue extraño sentarme con la mujer que yo había considerado la otra y darme cuenta de que ambas éramos víctimas del mismo hombre manipulador. Me dijo que te amaba. Jimena confesó, con lágrimas en los ojos, que ustedes eran solo amigos que se casaron por conveniencia fiscal. Le creí. Dios, fui tan tonta. Ambas lo fuimos, dije gentilmente, pero ya no. Su hijo, un niño de 2 años llamado Miguel, estaba bien cuidado. Jimena era una buena madre, trabajaba duro como enfermera. Ella no me pidió nada, pero yo decidí ayudarla financieramente. No era culpa del niño tener un padre monstruoso. Con Ricardo en la cárcel, finalmente pude acceder a todas nuestras cuentas y entender la verdadera extensión del desastre financiero. Había acumulado más de 800,000 pesos en deudas de juego y préstamos de prestamistas. Nuestra casa estaba hipotecada hasta el techo. El apartamento que mis padres me dejaron, mi única propiedad realmente valiosa, estaba a punto de ser confiscado para pagar una deuda que yo ni siquiera sabía que existía, porque Ricardo había falsificado mi firma en documentos de préstamo. Brenda me ayudó a impugnar legalmente esas deudas. Como yo no tenía conocimiento de ellas y mi firma fue falsificada, logramos anular la mayoría. Pero el proceso fue largo y doloroso. El seguro de la casa eventualmente pagó por la destrucción, pero no fue tanto como esperaba. Después de investigar y confirmar que fue incendio provocado, dedujeron un porcentaje por negligencia de seguridad residencial. Como si yo tuviera alguna responsabilidad porque mi marido intentara quemarme viva. Aún así, fue dinero suficiente para empezar de nuevo. Vendí el terreno donde estaba nuestra casa. No quería reconstruir allí. No quería nada más que me ligara a aquella vida, a aquellos recuerdos. Con el dinero de la venta y del seguro, compré un apartamento pequeño pero acogedor más cerca de la escuela donde daba clases. Fue liberador elegir cada mueble, cada color de pared, cada detalle. Era mi espacio, solo mío. Nadie más tenía llaves, nadie más tenía acceso a mis documentos, mis finanzas, mi vida. También comencé terapia. Brenda insistió, y ella tenía razón. No era solo el trauma del incendio o de la traición, era procesar todo.
¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo no noté que estaba casada con un extraño? Mi terapeuta, doctora Sofía, fue paciente conmigo. Viste lo que él quería que vieras, explicó. Personas como Ricardo son expertas en crear personas. Máscaras convincentes que muestran exactamente lo que los demás quieren ver. No es tu culpa no haberte dado cuenta. Es su habilidad para engañar. Llevó meses, pero eventualmente comencé a creerle. La culpa que yo cargaba de haber sido tonta, ingenua, ciega, comenzó a disiparse. Yo no fui la villana de esta historia. Fui la sobreviviente. Mis padres fueron increíbles durante todo el proceso. Mi madre se quedó conmigo por semanas después del juicio, haciendo sopa y forzándome a comer cuando no tenía apetito. Mi padre, siempre el tipo silencioso, instaló el mejor sistema de seguridad que pudo pagar en mi nuevo apartamento. Nadie va a lastimarte de nuevo, dijo firmemente, probando cada cerradura, cada alarma. No mientras yo esté vivo. Aquello me hizo llorar más que cualquier otra cosa. Saber que tenía personas que realmente me amaban, que me protegían sin esperar nada a cambio. El amor verdadero, me di cuenta, no se parecía en nada a lo que Ricardo me había dado. Volví a enseñar 3 meses después del juicio. Mis alumnos hicieron tarjetas de bienvenida. Todo el equipo de la escuela organizó una pequeña merienda de regreso. Fue abrumador de una buena manera. La extrañamos, profesora Valeria, dijo una de mis alumnas de segundo año, abrazándome fuerte. Sus clases son las mejores. Eso me recordó por qué amaba mi trabajo. No era por el dinero, nunca lo fue. Era por hacer una diferencia en la vida de las personas, ayudar a mentes jóvenes a enamorarse de la literatura, de las historias, de la belleza del lenguaje. Y mi propia historia, por más terrible que parte de ella haya sido, era ahora una historia de supervivencia, de resiliencia. Brenda y yo nos volvimos aún más cercanas. Estuvo allí en cada paso del camino, desde el momento en que me creyó por teléfono hasta quedarse a mi lado en la corte. Se rehusó a cobrar por sus servicios, diciendo que la amistad no tenía precio. «Me salvaste», le dije en una cena algunas semanas después del juicio. «Literalmente me mantuviste viva». «Te salvaste a ti misma», corrigió ella. «Yo solo te di las herramientas. Pero fuiste tú quien tuvo el coraje de usarlas, de enfrentarlo, de sobrevivir. Eso fuiste toda tú, Valeria». A veces aún me despierto en medio de la noche, sudando, soñando con humo y fuego. A veces oigo la alarma de incendios en mis sueños y me despierto gritando. La doctora Sofía dice que es normal, que el TEP-T no desaparece de la noche a la mañana. Pero cada día se vuelve un poco más fácil. Cada noche en la que duermo tranquila es una victoria. Cada mañana en que me despierto en mi propio apartamento, segura y libre, es un regalo. Ricardo me envió cartas desde la prisión, 3 de ellas. No leí ninguna, simplemente las quemé. Una pequeña ironía que no pasó desapercibida. Brenda me aconsejó no tener contacto alguno con él, y yo estuve de acuerdo. No merecía ni un pedazo más de mi atención, de mi tiempo, de mi vida. Jimena también me contó que él intentó contactarla, pidiéndole que lo visitara, que trajera a Miguel. Ella se rehusó. «No es un padre», me dijo. «Es solo un donante de ADN. Miguel no necesita a un asesino como modelo». Hoy, sentada en ese banco afuera de la corte, viendo a la gente vivir sus vidas comunes, me siento en paz. No felicidad completa aún, eso llevará tiempo, pero paz. La tormenta pasó y aún estoy de pie. Mi teléfono suena. El nuevo, que yo controlo completamente, sin nadie monitoreando o mintiendo sobre su uso. Es un mensaje de mi madre. «Cena el domingo, voy a hacer tu lasaña favorita». Sonrío mientras respondo. «Claro que sí, no puedo esperar». Familia, amigos verdaderos, un trabajo que amo, un hogar que es realmente mío. Esas son las cosas que importan, no el dinero, no el estatus. No las apariencias cuidadosamente construidas de perfección. Lo que importa es verdad.
seguridad, amor real. Y por primera vez en años, tal vez por primera vez desde que conocí a Ricardo, tengo todas esas cosas. El humo se disipó, el fuego se apagó, y de las cenizas construí algo nuevo, algo más fuerte. Construí una vida que vale la pena vivir, y nadie, nunca más nadie, me la va a quitar. Me levanto del banco, ajustando mi bolso en el hombro. El sol se está poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Colores de fuego, pero ahora son bonitos, no amenazadores. Camino hacia el metro, mis pasos firmes y confiados. Tengo una sesión de terapia mañana, almuerzo con Brenda el jueves, corrección de exámenes el fin de semana. Tengo una vida real, honesta, mía, y no hay nada más precioso que eso. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.